Hola mis hermanos y hermanas en la fe. Si han llegado hasta aquí es porque también sienten en su corazón un amor especial por nuestra querida Madre, quien intercede por nosotros e incluso ante la adversidad y la incomprensión, sigue siendo nuestra protectora y consoladora. Hoy les traigo otra historia de compasión que les conmoverá. Pero primero, dejen un comentario diciéndonos desde dónde. La noche del domingo, esa imagen va a caer. Organicé la retroexcavadora, elegí la noche para evitar testigos. 30 años de devoción del pueblo, no importaba. Presidente municipal evangélico convencido, juré modernizar San José de las Flores y quitar esa idolatría de la plaza. Las señoras rezaban en círculo, suplicando. Mi propia esposa, arrodillada entre ellas, traicionando todo lo que yo creía. ¿O sería yo el traidor? Virgencita, no deje que el señor Bravo le haga daño, escribió una niña de 7 años. Vi una lágrima en la piedra. Es solo humedad, me repetí, pero cuando entré a la plaza esa noche, algo ocurrió que me rompió por dentro. Ustedes han destruido algo por odio y descubierto demasiado tarde lo que realmente estaban atacando. Dejen un me gusta y el final de esta historia los va a sorprender. Mi nombre es Manuel Rojas. Por demasiado tiempo me enorgullecí de decir que era un hombre de principios, presidente municipal de San José de las Flores, un evangélico fervoroso, intransigente. Sí, y alguien que detestaba todo lo que remitiera a imágenes de santos, a rezos de novenario y, especialmente, a la Virgen María. Así fui criado. Mi padre era pastor, mi madre, una mujer de fibra y reglas. En nuestra casa, cualquier retrato de la Virgen era visto como pura idolatría. Obra de la que se disfraza de madre, vociferaba mi padre, y un muchacho no se atreve a cuestionar a quien lleva la Biblia como escudo. Con el tiempo, ese enojo se cristalizó, se volvió convicción. Estudié, me hice administrador, entré a la política. Y cuando gané las elecciones, juré, transformaría San José de las Flores en una ciudad moderna, libre de esas viejas imágenes, sin procesiones, sin mujeres arrodilladas en medio de la plaza, con sus velos y flores en las manos. Así fue como empezó mi guerra personal. Mi blanco, la imagen de la Virgen de Guadalupe. Ella estaba justo en el corazón del pueblo, una estatua de unos 2 metros, sencilla, pero cargada de afecto. Construida con donaciones de señoras humildes, reposaba sobre un pedestal de piedra rústica. Todos los días, alguien se detenía ahí, dejaba una vela, una flor, una lágrima, y cada vez que la veía sentía el enojo burbujear, un enojo que yo, honestamente, no comprendía. Esto tiene que desaparecer, decretaba yo. Vamos a construir una fuente nueva con luces LED, con el escudo del municipio, algo moderno, no esa antigualla medieval. Mi síndico me miraba, visiblemente incómodo. Pero, presidente, el pueblo ama esa imagen. Golpeé la mesa. Una imagen no es madre. Madre es de carne y hueso, no de piedra. Esto es atraso, y el atraso no combina con mi gestión. Esa noche, llegué a casa satisfecho con mi decisión, pero algo me incomodaba. Esa imagen, aún sin vida, parecía encararme como si dijera: «Puedes destruir la piedra, pero ¿no destruyes el amor?». Cerré las cortinas, apagué la luz y me murmuré a mí mismo: que esas viejas se preparen. El domingo caerá. Poco sabía yo que sería exactamente ese domingo cuando mi vida daría un vuelco total. La estatua de la Virgen estaba justo en el centro del pueblito, allí donde los caminos de tierra se cruzaban, donde los niños jugaban a la pelota, los ancianos contaban historias y las campanas de la iglesia anunciaban el mediodía. Llevaba allí más de 30 años. No era lujosa ni grandiosa, pero era amada. Su pedestal era de piedra rústica y alrededor un pequeño jardín, rosas rojas y margaritas blancas que las mujeres plantaban con tanto cariño. Al principio, simplemente la ignoraba. Pasaba de largo, fingía no verla, pero con el tiempo, ella empezó a provocarme. Cada vez que cruzaba la plaza en mi coche, allí estaba ella, ojos bajos, manos juntas, manto azul, como si rezara por el pueblo.
o peor, como si rezara por mí, y eso me sacaba de mis casillas. Cierto día vi a una ancianita arrodillada frente a la imagen, murmurando, con los ojos cerrados. Parecía tan entregada, tan conmovida. Pero en mi cabeza, todo lo que yo veía era idolatría. Estacioné, bajé del coche y me acerqué. «Usted sabe que esto es solo piedra, ¿verdad?», le dije seco. Ella abrió los ojos despacio, como quien despierta de un sueño, y sonrió con una dulzura inesperada. «Quizás para usted sea solo piedra, pero para mí es consuelo». Aquella respuesta me llegó de una forma extraña. Hirió algo dentro de mí, algo que ni siquiera quería recordar. Le di la espalda y me fui enfurecido. La semana siguiente convoqué a una rueda de prensa. Anuncié frente a los micrófonos que la imagen sería retirada. «Vamos a modernizar la plaza. Instalaremos un monumento cívico con iluminación, una fuente bonita con el escudo municipal», declaré. El pueblo permaneció en silencio. Nadie aplaudió. Algunos intercambiaron miradas, otros simplemente bajaron la cabeza. Aquella noche la noticia corrió por el pueblo como un secreto oscuro. Fue entonces que las ancianitas empezaron a juntarse en la plaza, todas las tardes. Ellas no gritaban, no protestaban, solo rezaban. Algunas encendían velas, otras depositaban rosarios en las manos de la imagen, y allí, en medio de aquel silencio impregnado de fe, mi corazón se endurecía a cada latido. «Pueden rezar lo que quieran», les decía a mis asesores con una frialdad que me sorprendía. «La noche del domingo esa imagen va a caer». Mandé llamar a la retroexcavadora. Organicé cada detalle con los trabajadores. La noche del domingo era perfecta. La plaza estaría vacía. Quería evitar confrontaciones, sí, pero en el fondo lo que yo realmente quería era huir de la mirada de aquellas mujeres. Pero incluso de lejos sentía que alguien me observaba, que aquella mujer de ojos bajos, de piedra fría, me encaraba en silencio, no con enojo, sino con una tristeza que cortaba el alma. Era como una madre que ve a su hijo equivocarse, pero aún así no desiste de él. Hermanos y hermanas, el domingo amaneció bajo un cielo gris. El aire se sentía más denso, pesado, como si cargara un presentimiento. La plaza, que siempre estaba llena de vida, yacía en un silencio absoluto, ni niños corriendo tras la pelota, ni parejas en las bancas, ni el distante sonar de las campanas, solo el vacío. Y ese silencio me perturbaba más de lo que cualquier grito podría haber hecho. Desde el anuncio de la demolición, la ciudad entera se transformó. La gente comenzó a evitarme. Los padres desviaban la mirada. Ya no me saludaban. Los comerciantes agachaban la cabeza cuando yo entraba a sus tiendas. Y las señoras, las señoras, se convirtieron en verdaderas centinelas. Todas las tardes formaban un círculo alrededor de la imagen. Algunas traían banquitos de madera, otras se arrodillaban en el suelo frío y duro. Rezaban rosarios enteros al unísono. Cantaban cánticos suaves que yo no comprendía, pero que resonaban en mi cabeza hasta el amanecer. Ave María, llena eres de gracia. Yo cerraba las ventanas de la presidencia municipal, pero escuchaba cada palabra. Era como si esa voz colectiva invadiera mi alma, acusándome sin cesar. El sábado, víspera del día fatídico, una niña se acercó a la imagen y depositó una notita en sus manos. Mi curiosidad se agudizó. Le pedí a un empleado que la recogiera. La letra era temblorosa. «Virgencita, por favor, no dejes que el señor Bravo te lastime. Te queremos. Soy Lupita. Tengo 7 años». Aquello me paralizó. Miré la imagen. La piedra era la misma de siempre, pero en ese instante, lo juro, vi una lágrima brillar en la punta de la barbilla esculpida. Sacudí la cabeza, los hombros. «Es solo condensación, solo humedad», me repetí a mí mismo, tratando de convencerme. Cuando cayó la tarde, fui hasta la plaza, disfrazado, capucha en la cabeza, abrigo cerrado.
Necesitaba ver con mis propios ojos. Y ahí estaban ellas, mujeres sencillas, de vestidos oscuros y velos antiguos, algunas con las rodillas hinchadas de tanto arrodillarse, otras con rosarios hechos a mano. Rezaban como si sostuvieran el mundo con las puntas de los dedos, como quien conversa con una madre viva. Pero lo que más me impactó, lo que realmente me hirió, fue ver a mi propia esposa entre ellas, arrodillada, cabeza baja, rosario en las manos, una lágrima silenciosa escurriendo por su rostro. Yo no sabía que ella era católica. Ella nunca me lo había dicho. En ese momento, hermanos, sentí como si ella me traicionara, pero al mismo tiempo, algo dentro de mí gritaba que el verdadero traidor era yo. Volví a casa. La confusión me carcomía. Caminé de un lado a otro en la sala. Intenté leer, intenté ver televisión, hasta intenté rezar a mi manera torcida, pero nada, absolutamente nada funcionaba. La madrugada se arrastró. El reloj marcó las 2:17 de la mañana. Me levanté de la cama y fui hasta la ventana. La plaza estaba desierta. Solamente la imagen permanecía allí, de pie, sola, pero firme. Las luces de la calle proyectaban sombras sobre su rostro y, por primera vez, hermanos, ella no parecía hecha de piedra. Ella parecía alguien. ¿Qué quieres de mí?, susurré, casi sin voz. Pero ella no respondió. Solo permaneció allí, en su silencio imponente. A las 3:40 de la madrugada, le mandé un mensaje al encargado de la obra. Todo confirmado. Demolición a las 6 de la tarde de hoy, sin retrasos. Su respuesta fue seca. Sí, señor. El domingo amaneció aún más pesado, hermanos. El cielo seguía cubierto, el aire inmóvil. Se cuenta que en la misa de la mañana, la iglesia se llenó como no se había visto en años. Hombres, mujeres, jóvenes, todos pidiendo, implorando por un milagro. Yo estaba ahí, encerrado en la presidencia municipal, sosteniendo una farsa. Fingía que controlaba todo, pero, en el fondo, una certeza me carcomía. Aquello no estaba bajo control. Algo extraño flotaba en el ambiente, una tensión palpable, como si el propio cielo estuviera conteniendo el aliento, esperando. Cuando el reloj marcó las 5:30 de la tarde, salí. Di la vuelta a la cuadra en mi carro oficial, vi a la multitud formándose. En silencio, nadie gritaba, no había carteles, pero los ojos, ay, los ojos de todos decían lo mismo, un ruego mudo: no hagas esto. Y aún así, insistí. Estacioné el carro. Bajé, firme, decidido. La retroexcavadora ya estaba allí, imponente. Los obreros, visiblemente nerviosos, parecían presentir el peligro. Toqué el hombro de uno de ellos, la voz firme. A mi señal, usted avanza. ¿Entendió? Él dudó, con la mirada inquieta. Presidente, ¿está seguro? Hay mucha gente aquí. Están rezando. Lo corté. Siempre rezan, pero ellos no mandan. Yo soy el presidente municipal. Les di la espalda. Y fue entonces que el cielo empezó a cambiar, hermanos. Como si mi propia arrogancia hubiera irritado a la divinidad. El reloj marcaba las 5:58 de la tarde. El cielo, antes solo nublado, ahora parecía contener una furia silenciosa. Nubes se acumulaban, oscuras y densas, como si el firmamento se preparara para atestiguar lo que estaba por venir. La plaza estaba abarrotada, pero el silencio era absoluto. Nada de gritos, nada de carteles o bocinas. Solo rosarios en las manos, velas encendidas y ojos llenos de lágrimas. Mujeres con velos blancos se arrodillaban en el suelo duro, las manos alzadas al cielo en un gesto de súplica. Los niños se agrupaban cerca de la fuente antigua, algunos llorando quedito, otros escondiendo el rostro en el regazo de sus abuelas. Y allí, en el centro de todo, la imagen de la Virgen. Allí estaba ella, firme, serena, rodeada de flores frescas, tan sencilla y a la vez tan poderosa. Su presencia parecía un desafío silencioso a mi autoridad. La retroexcavadora se encendió.
su rugido metálico cortando el aire como una blasfemia, un anuncio brutal de lo que estaba a punto de suceder. El operador, visiblemente incómodo, me miraba fijamente, buscando una última orden, una oportunidad de rendirse. Hice un leve gesto con la cabeza. Avance. La multitud no se movió, no gritó, no ofreció resistencia, pero las oraciones se intensificaron, hermanos, formando un murmullo poderoso. Entonces, una mujer empezó a cantar, la voz embargada por la emoción. «Dulce Madre, no te alejes». Otras voces la siguieron, uniéndose al coro. «Tu vista de mí no apartes». Di un paso atrás, por un instante, sentí el suelo vibrar ligeramente. Pensé, era solo el peso de la máquina. El brazo de la retroexcavadora se alzó, lento, tenso, una pausa agonizante. Y entonces descendió sobre la imagen. Pero justo en el instante en que tocó el pedestal, ¡pum! Un estruendo, un destello. El mundo se detuvo. El cielo, que hasta entonces parecía contenerse, se desgarró en un trueno que sacudió todo el suelo. Un grito cósmico. Una ráfaga de viento barrió la plaza, apagando todas las velas de una sola vez. Las luces de los postes parpadearon y, de repente, todo se apagó. Oscuridad total. La multitud gritó. La máquina se detuvo. Perdí el equilibrio y caí de rodillas. El cuerpo temblaba. Todo giraba, todo dolía. Y entonces, hermanos, llegó el silencio que me juzgaba. Pero no un silencio común. Era un silencio que hablaba, que invadía, que juzgaba cada fibra de mi ser. Poco a poco, un sonido suave, pero profundo, empezó a resonar. Era como si alguien me llamara, no con una voz humana, sino con el alma. Intenté levantarme, pero mi cuerpo no respondía. Las piernas estaban débiles, la vista borrosa. Y entonces yo la vi, una luz, suave, dorada. No parecía venir de fuera, sino de dentro de mí. En el centro de esa luz, ella, la mujer del manto azul, la misma de la imagen, pero viva, real, serena. No dijo nada, solo me miró. Fue en esa mirada que me destrozó, hermanos y hermanas, que me derrumbé por completo. Todo lo que había guardado por años, la rabia, el orgullo, todas mis certezas, se desmoronó como hojas secas al viento. Sentí vergüenza, sentí miedo, pero también una paz profunda, inesperada. Ella se acercó, tocó mi pecho con la punta de los dedos. En ese instante vi mi infancia, vi a mi madre, vi a mi esposa rezando por mí. Vi todas las veces en que el amor me fue ofrecido y yo lo rechacé. Una vida entera de ceguera. Y entonces todo se oscureció de nuevo. Cuando abrí los ojos, estaba recostado en una banca de la plaza. Había gente a mi alrededor. Mi esposa sostenía mi mano, llorando. «Te desmayaste», dijo ella, la voz quebrada. La retroexcavadora se detuvo sola. Nadie sabe cómo, y la imagen está intacta. Mis ojos se volvieron hacia el pedestal. Ahí estaba ella, sin un rasguño. Y en ese momento, hermanos, yo lo supe. Con cada fibra de mi ser, había sido perdonado. Desperté en la oscuridad de mi propia casa. La cabeza me martillaba y el pecho me dolía. No era un dolor cualquiera. Parecía un golpe directo al alma. A mi lado, mi esposa sostenía un paño húmedo en mi frente. «Te desmayaste, Manuel», me dijo, «allá en la plaza, frente a todo el mundo». Fueron solo unos minutos, pero parecieron haber durado una eternidad. Apenas podía hablar, hermanos y hermanas. Las imágenes aún danzaban en mi cabeza. La luz intensa, esa voz que yo sentía pero no escuchaba, y una presencia serena y poderosa. Sobre todo, sin embargo, lo que me marcaba era la mirada de la Virgen. Cerré los ojos, pero sabía que ella continuaba ahí, viva dentro de mí. El toque que sentí en el pecho, ese no fue un toque común. Era como si alguien hubiera encendido una vela en el rincón más oscuro de mi corazón. Esa noche, el sueño simplemente no llegó. Me quedé sentado en el sofá de la sala, sosteniendo en mis manos el rosario de mi esposa, ese mismo que ella me había escondido por años, por miedo a mi intolerancia.
Fui girando las cuentas, una por una, sin saber las palabras, pero con la certeza de que, de algún modo, yo estaba rezando. Fue entonces cuando el sueño empezó. Pero no era un sueño cualquiera, créanme, hermanos y hermanas. Era como si mi alma hubiera sido llevada a un lugar donde todo, absolutamente todo, era verdadero. En el sueño, yo caminaba solo por un desierto inmenso. El suelo me quemaba bajo los pies. El sol caía a plomo y no había sombra, ningún árbol. Mis pies descalzos estaban agrietados, los labios resecos, el cuerpo débil. Pero yo seguía adelante sin saber a dónde, sin entender el porqué. Fue entonces que la vi a lo lejos, una mujer, vestido claro, manto azul, pies descalzos. Ella venía caminando despacio, directamente hacia mí. Cuando se acercó me extendió la mano. Yo, orgulloso, dudé, pero mi cuerpo simplemente cayó de rodillas. Solo, como si reconociera aquello que mi corazón aún intentaba, en vano, negar. Ella no dijo ni una palabra, pero sus ojos, sus ojos lo decían todo. No había juicio allí, ni rabia, solo una tristeza profunda, mezclada con pura compasión. Entonces ella puso la mano sobre mi pecho, y todo, absolutamente todo, cambió. De repente, vi mi infancia, el pequeño Manuel llorando a escondidas, regañado duramente por haber tocado la imagen de María que una amiguita le mostró. Vi mi adolescencia, burlándome de un joven católico que rezaba el rosario. Vi la primera vez que le grité a mi esposa, solo por haber puesto una flor en la capilla del barrio. Vi los rostros de las mujeres del pueblo, a quienes desprecié, llamándolas tontas solo por amar. Y entonces, por fin, me vi sentado en la silla de presidente municipal, aplaudido, elogiado por todos. Pero por dentro yo estaba vacío, completa e irremediablemente solo. Fue en ese exacto instante que lloré. Lloré como un niño que lo perdió todo. Lloré como un hombre que, de repente, descubre que toda su fuerza, al final, no era más que una fachada. Cuando levanté la mirada, todavía en el sueño, ella seguía allí, manos extendidas, pero esta vez ella sonreía. Sentí como si una voz susurrara en mi alma: «Vuelve, hijo, aún hay tiempo». Desperté empapado en sudor. El reloj marcaba las 3:33 de la madrugada. Mi esposa aún dormía. El mundo exterior estaba en silencio. Pero dentro de mí todo gritaba. Me levanté, fui hasta la cocina. Allí me arrodillé ante el pequeño altar escondido que mi esposa guardaba en una alacena entre los trapos de cocina. Era una imagen pequeña de la Virgen de Guadalupe, un poco desgastada, sí, pero increíblemente viva. Puse mi mano sobre ella y, por primera vez en mi vida, hablé con María. No te entendí, te odié, pero me perdonaste incluso antes de que pudiera pedirlo. No sé qué hacer ahora. Solo sé que ya no puedo ser quien fui. Y allí, en esa cocina oscura, en esa madrugada silenciosa, un presidente municipal orgulloso se transformó. Dejó de ser un título, una pose, para volverse simplemente un hijo. A la mañana siguiente, San José de las Flores parecía otro lugar. La luz del sol caía diferente sobre los techos de barro. ¿Y yo? Me sentía otro hombre. Todavía era el presidente municipal. Todavía usaba mi saco. Todavía llevaba los mismos títulos. Pero algo dentro de mí se había roto. Y, al mismo tiempo, algo totalmente nuevo comenzaba a florecer. Pasé el día en silencio absoluto. No fui a la presidencia municipal. No di entrevistas. No respondí un solo mensaje. Me quedé en casa con un cuaderno abierto frente a mí y una pluma en la mano. No escribí una sola palabra. Solo pensé. Reviví escena por escena cada instante de todo aquello que había vivido. El toque de la Virgen, el desierto del sueño, las mujeres arrodilladas, el papelito de la pequeña Sofía, mi esposa, escondida entre los fieles. ¿Cómo pude hacer aquello? ¿Cómo alguien que se decía hombre de Dios pudo transformarse en el perseguidor del amor más puro? Fue a media tarde. Escuché un suave golpear en la puerta. Era el padre Miguel.
viejo, delgado, el rostro marcado por el tiempo. Durante mi gestión las palabras entre nosotros fueron pocas, siempre frías, siempre protocolares. Entró, sin ceremonia, como si ya supiera lo que le esperaba. Se sentó justo frente a mí. Por unos minutos, el silencio. Solo el sonido del reloj, llenando el aire con su tic-tac incesante. Entonces habló. La Virgen nunca exige explicaciones, señor Rojas. Ella solo acoge. Su voz era calma, pero profunda. Pero a veces el hijo necesita hablar en voz alta para finalmente escucharse a sí mismo. En ese instante me derrumbé, vacié todo. Desde la infancia sofocada, donde cualquier imagen era pecado. La rabia que fui acumulando a lo largo del tiempo. La arrogancia que me hizo creer que la autoridad civil podía borrar la fe de un pueblo. Confesé el desprecio, los gritos, el odio gratuito que cargué por años contra algo que ni siquiera comprendía. Después, con la voz embargada, hablé de la visión, de la luz, del desierto, del toque. El padre escuchó sin interrumpir. Sus ojos húmedos, un espejo de 1000 sermones no dichos, hablaban más que cualquier palabra. Cuando terminé, hizo algo que jamás habría esperado. Me abrazó. Nos quedamos allí, 2 hombres maduros, uno de sotana, el otro de corbata, unidos por una verdad que no se escribe en papel membretado. El amor de María no rechaza a nadie, dijo al apartarse. ¿Sabes lo que tienes que hacer ahora? Asentí. Sí, pero no sé por dónde empezar. Él sonrió, con una simplicidad desarmante. Empieza como ella, empieza con cada uno de nosotros, con humildad. Esa noche, el sueño no llegó, pero por primera vez no fue por culpa, fue por deseo, un deseo ardiente de reparar, de reconstruir, de honrar. Al amanecer, escribí una carta, sencilla, directa, con una verdad que me costó años reconocer. A mi gente de San José de las Flores, pido perdón por los ojos que no supieron ver, por la mano que quiso destruir, por la voz que calló oraciones. La imagen de la Virgen no es piedra, es amor, y ese amor me tocó. Yo, Manuel Rojas, presidente municipal de este pueblo, vengo a decirles que fui alcanzado por un milagro. No lo merezco, pero lo recibí, y por eso quiero empezar de nuevo, con ustedes, y con Ela, la madre que me perdonó, incluso antes de que yo entendiera qué era el perdón. Doblé la carta, la guardé en mi bolsillo. A la mañana siguiente, la gente aún dormía, pero dentro de mí, el día ya había amanecido. La campana de la iglesia sonó 7 veces aquel lunes. No era hora de misa, ni de funeral, ni de fiesta. Era un llamado. La noticia se esparció como brisa cálida por las casitas sencillas del pueblo. El presidente municipal va a hablar en la plaza, y parece que es importante. A las 9 en punto yo estaba ahí. Vestía una camisa blanca sencilla, sin saco, sin el distintivo de autoridad. Solo un hombre, el mismo lugar donde días antes había planeado derribar la imagen de la Virgen. Ahora, ahí. Yo necesitaba arrodillarme ante algo mucho más grande que mi puesto. La plaza comenzó a llenarse. Primero los viejitos, luego las mujeres. Los niños, aún adormilados, se aferraban a las faldas de las abuelas. Los hombres pararon el trabajo, cerraron los talleres. Hasta los más incrédulos vinieron, y en el centro de todo, ella, la imagen de la Virgen de Guadalupe, intacta, serena, como si supiera que aquel día no era de ella, era mío. Subí los 3 escalones del kiosco con las manos temblando. El micrófono ya estaba encendido. El sonido se esparcía suave, como si el cielo hubiera detenido el viento solo para escucharme. Respiré hondo y empecé. Mis hermanos y hermanas. La voz se me quebró. Tragué saliva. Comencé de nuevo. Mis hermanos y hermanas. Me equivoqué. El silencio de la multitud era absoluto. Nadie tosía, nadie susurraba. Hasta los niños parecían comprender el peso de aquellas palabras. Usé mi puesto para esparcir intolerancia. Yo usé todo mi poder, no para construir, sino para ofender aquello que ustedes consideraban sagrado. Mi intención era clara: destruir una imagen,
pero al final me topé con algo inquebrantable, un amor que ninguna máquina es capaz de derribar. Ahí, en la primera fila, estaba mi esposa, Elena. Un rosario en la mano, los ojos humedecidos, fijos en mí. En el instante exacto en que ordené el derribo de aquella imagen, fui yo quien se derrumbó por dentro. Y cuando la caída llegó, fue ella quien me levantó. Escribí una carta al amanecer, pero hoy me doy cuenta, no necesito papel. Quien habla ahora es mi corazón, sin filtros, sin rodeos. Di un paso adelante, hermanos y hermanas. Miré la imagen y sin dudar me arrodillé. Sí, allí, ante todo el pueblo, exponiendo mi propia vergüenza, me incliné. Delante de la Virgen en voz alta confesé. Yo la rechacé, la llamé piedra. Pero usted me trató como hijo, me perdonó, me acogió. Y ahora solo quiero volver a empezar. La emoción barrió la plaza como fuego en pastizal seco. Una mujer comenzó a llorar, luego otra, y entonces los hombres, los jóvenes. No era un llanto de rabia ni de indignación, era un alivio profundo, el alivio de ser testigo de lo imposible. El presidente municipal, el hombre más duro de todo el pueblo, estaba allí, de rodillas, con lágrimas en los ojos, confesando su amor a la madre de todos. Me levanté despacio. Tomé el micrófono por última vez. No soy católico de bautismo, empecé, pero soy hijo por adopción. Y si ella me acogió, ¿quién soy yo para negarla? En aquel instante, la multitud explotó en aplausos, no un ruido político, sino la alegría pura de un reencuentro largamente esperado. El padre Miguel apareció a mi lado. No dijo una palabra, solo sonrió y me extendió un pequeño rosario de madera. Lo sujeté con fuerza. En ese momento supe, hermanos y hermanas, el pueblo estaba unido de nuevo. Y finalmente yo estaba en casa. La verdadera conversión, me di cuenta, no sucede de repente. No se resume a un pedido de perdón. La conversión es un camino, una jornada. Es elegir, día tras día, una nueva senda, aunque los pies aún duelan por los caminos antiguos. Y fue así como mi jornada comenzó. Al día siguiente de aquel pedido público de perdón, caminé hasta la iglesia a pie, sin carro oficial, sin guardias, solo yo, y el rosario de madera que el padre Miguel me había dado. En la puerta dudé. Sentí como si el peso de toda mi antigua arrogancia aún estuviera pegado a mí, pero entré. Me senté en el último banco, observé. La luz, filtrada por los vitrales, entraba suave, como si quisiera abrazar cada rincón. El aire llevaba el perfume de velas y madera antigua, y el altar, aunque sencillo, era majestuoso. Y allí, a un lado, estaba ella, la Virgen de Guadalupe, una imagen pequeña de rostro sereno y manos juntas. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Ya no era una piedra. Ya no era solo un símbolo, era madre. Me quedé allí en silencio por casi una hora. No pedí nada, solo agradecí. En los días que siguieron, mi rutina se transformó. Comencé a frecuentar la misa discretamente. Al principio no me arrodillaba, no sabía las oraciones, pero escuchaba, y cada palabra caía sobre mi alma como lluvia en tierra reseca. Volví a conversar con mi esposa. Ella me reveló secretos guardados por años. Me contó que había consagrado nuestro matrimonio a la Virgen el día en que nos casamos, sin que yo lo supiera, y que cada noche, en silencio, ella pedía por mí. Solo quería que conocieras el amor de Ela, dijo ella, con los ojos brillando. Aquello me desgarró y me sanó al mismo tiempo. Comencé, hermanos y hermanas, a visitar los barrios más humildes del pueblo. Hablé con las mujeres que antes simplemente ignoraba. Escuché historias de milagros, de una fe inquebrantable, de curaciones que no estaban en los libros, sino en la piel, en la mirada de quienes las vivieron. Recuerdo a una ancianita que me dijo: «Presidente municipal, cuando usted mandó destruir la imagen, lloré, pero cuando lo vi arrodillado, recé por usted con más amor del que jamás recé por mí misma. Aquel día, por primera vez, abracé a una viejecita sin prisa, y entonces
Tomé una decisión. Íbamos a construir algo nuevo, no solo una imagen más grande, sino un espacio de acogida, de oración, de dignidad para todos. Invité a artesanos de la región, pedí ayuda a la comunidad, abrí un fondo público con total transparencia para donaciones voluntarias, sin impuestos, sin imposiciones. Y las ayudas, sorprendentemente, comenzaron a llegar. Todo comenzó con un saco de cemento, un regalo anónimo, misteriosamente dejado en la puerta de la presidencia municipal. Pero no vino solo. Acto seguido, un albañil apareció ofreciendo su trabajo de gratis. Después, un niño, con una moneda de 5 pesos envuelta en papel, la entregó. Para la nueva casita de la Virgen, decía el papelito, sencillo y puro. En aquel momento, empezamos a levantar un nuevo monumento, más grande sí, pero la razón no era vanidad, era pura gratitud. Esta vez, nada de máquinas, nada de placas con nombres de políticos. La base llevaría solo una frase, grabada para siempre. Aquí vive el amor que no se destruye. El proceso demandó meses que, para mí, hermanos, fueron de una transformación silenciosa. Mi fe floreció despacio, como una plantita que se empeña en brotar entre las piedras. Aprendí a rezar con una calma que yo desconocía, a escuchar más, a permitir que el propio silencio me hablara. El Padre Miguel, discreto, firme, pero increíblemente paciente, estuvo a mi lado en cada paso. Un día, la duda me carcomió y necesité preguntar, «Padre, ¿un hombre como yo puede de verdad ser su hijo?» Él sonrió, una sonrisa que disipó toda mi inseguridad. «Ella fue madre», respondió, «incluso para aquellos que la crucificaron con desprecio. ¿Cómo no sería su madre ahora que usted la llama con tanta sinceridad?» Y fue allí que la verdad me alcanzó, lo supe. Ya no era el mismo, ni por dentro ni por fuera. El 12 de diciembre amaneció bajo un cielo en tonos dorados. Toda la ciudad parecía respirar un aire distinto. Era el día de Nuestra Señora de Guadalupe. Pero, hermanos y hermanas, aquel año esta fecha adquiriría un significado aún más hondo. La nueva imagen estaba lista y no era solo más grande en tamaño, era inmensa en sentimiento, enorme. De 3 metros de altura, fue moldeada en barro especial y recubierta con un tono de bronce envejecido. Su escultura se basó en retratos antiguos y en detalles inspirados en nuestra propia devoción local. El rostro sereno, los ojos llenos de vida. El manto parecía ondular, incluso estático, y sus manos abiertas invitaban al acogimiento. Fue colocada exactamente donde la imagen anterior estuvo, pero ahora junto a un pequeño altar rodeado de flores, bancas de madera y una pérgola cubierta de enredaderas. A sus pies, una placa traía las letras grabadas, como un eco de aquel amor incondicional. La madre perdona, incluso cuando el hijo la rechaza. La plaza estaba abarrotada, hermanos y hermanas. En todos mis años como presidente municipal, nunca había visto tanta gente reunida por un único y grandioso propósito: amar. Familias enteras llegaban, ancianos en sillas de ruedas, niños vestidos de angelitos con alas de cartulina, hombres con botas empolvadas, mujeres con rebozos floreados sobre los hombros, jóvenes que registraban cada detalle con sus celulares, hasta turistas que habían escuchado la historia del milagro del pueblo donde el presidente se arrodilló, estaban allí. Fue una visión inolvidable. La banda de nuestro pueblo tocaba suavemente, llenando el aire con una melodía dulce. El Padre Miguel, listo para la bendición, aguardaba. Y yo sostenía el rosario con una firmeza que parecía la de un niño aferrándose a la mano de su propia madre antes de cruzar una calle concurrida. Mi esposa me miró. No dijo una palabra, pero sus ojos, ellos lo decían todo. «Has llegado». Llegué al centro de la plaza, me posicioné de frente a la imagen y pedí silencio. El pueblo, con una reverencia silenciosa, obedeció. Entonces empecé a hablar. Cuando intenté destruir la antigua imagen, hermanos y hermanas,
Yo creía estar salvando a este pueblo de la idolatría, pero la verdad era más profunda, más dolorosa. Solo intentaba esconder de mi propia alma aquello que más temía: ser amado por quien jamás creí merecer, ser visto como hijo incluso en mi rebeldía, ser perdonado antes incluso de tener la oportunidad de pedir perdón. Hice una pausa. Mi voz ya temblaba, ahogada por la emoción. La Virgen me vio y en vez de condenarme, me acogió. Hoy esta imagen no solo la representa a ella es el milagro de la reconciliación entre el pueblo y su líder, entre la fe y la razón, entre una madre y un hijo que finalmente regresa a casa. La gente por toda la plaza comenzó a llorar en silencio. Fue una ola de emoción que nos envolvió a todos, hermanos y hermanas, pura y profunda. El padre Inocencio se acercó, levantó la mano y con agua bendita trazó la señal de la cruz sobre la imagen. Que esta imagen sea casa de oración, proclamó, lugar de consuelo, refugio para el que sufre y testimonio vivo de lo que la gracia de Dios puede lograr en un corazón que se abre. Todos respondieron con un amén que hizo vibrar el suelo, un coro de almas unidas. Y entonces, algo más hermoso pasó. Las mujeres, al unísono, empezaron a cantar: desde el cielo, hermosa mañana. En poco tiempo, voces de todos los rincones de la plaza se unieron. Cantaban para la Virgencita, pero sobre todo por su propia fe y redención. Era como si cada uno allí, con la mirada, susurrara: hemos vuelto, estamos juntos, en paz. Los niños soltaban globos blancos, ligeros, flores recién cortadas, cubrían los pies de la imagen renovada. Desde lo alto, la campana de la iglesia dio las 12 y allí, en el suelo, me arrodillé de nuevo. No era un gesto político, una actuación. Era la comprensión más profunda de mi corazón. El punto más alto es de rodillas, frente a la Madre de Dios. La misa, esa misa tan especial, ocurrió esa misma noche. La luna, una perla pálida, ya ascendía en el cielo completamente limpio. Las luces de la plaza comenzaron a parpadear, una a una encendiéndose. El viento, fresco, traía consigo el perfume inconfundible de las flores que aún estaban allí, llenando cada rincón. Todo, absolutamente todo, parecía envuelto en una serenidad perfecta. Y dentro de mí, una parte que estuvo perdida por tanto tiempo, finalmente encontraba su lugar. Yo estaba en la primera fila, al lado de mi esposa, mi Elena. Ella, con la dulzura de siempre, sostenía mi rosario mientras yo me fijaba en el altar improvisado, montado allí frente a la imagen que acababa de ser bendecida. El padre Inocencio, imponente en su sotana blanca con detalles dorados, hablaba. Su voz tan calmada ni siquiera necesitaba elevarse. Cada sílaba, cada pausa, parecía rasgar el espacio entre el cielo y la tierra. Era como si toda la noche, cada detalle, hubiera sido meticulosamente preparado para ese momento, para nuestra conversión. Nunca, en toda mi vida, hermanos y hermanas, había participado en una misa con el corazón tan, pero tan abierto. Hasta ese instante, todo lo que yo sabía sobre la fe católica venía de voces ajenas, de suposiciones, de prejuicios que me cegaban. Se arrodillan demasiado, rezan a imágenes, están atrapados en rituales. Pero allí, en esa noche mágica, la verdad me golpeó como un rayo en el pecho. No eran rituales, era presencia, era entrega, era el silencio más profundo y transformador. En el punto culminante de la homilía, el padre Inocencio me miró. Sus ojos, llenos de sabiduría, parecían hablar directamente a mi alma. Cuando María visitó a Isabel, comenzó, ella no solo llevaba al Salvador en su vientre, ella llevaba el consuelo de una madre, y continuó con la voz quebrada. Es exactamente eso lo que ella nos ofrece, un consuelo que no necesita explicación, un amor que no depende de que lo merezcamos, un abrazo para los hijos perdidos, para los confundidos, para los corazones endurecidos. Mis manos, lo sentí, estaban húmedas de sudor.
Esas palabras, ay, esas palabras eran para mí, cada una de ellas flechas dulces y certeras, clavadas muy hondo en mi pecho. Llegó el momento de la Eucaristía y todos se pusieron de pie, casi al unísono. Yo, sin embargo, permanecí sentado. Mi esposa, con un toque delicado, rozó mi brazo. «¿Puedes ir?», susurró ella. «Aunque no comulgues», negué con la cabeza. «Aún no estoy listo», confesé. Ella, con una sonrisa comprensiva, dijo algo que resonó como una campana. «Pero tu corazón, mi amor, ese ya lo está». Me quedé allí, observando. Vi a la gente acercarse al Padre, un flujo continuo. Recibían la hostia, con las manos abiertas o directamente en la boca. Algunas lloraban, otras sonreían abiertamente, pero algo era innegable. En cada rostro, en cada gesto, había una paz profunda. Y fue entonces, sin pensar, sin dudar, que me levanté. Mis pasos me llevaron hasta la imagen de la Virgen, allí, al lado del altar. Toqué el borde del frío pedestal y, casi inaudible, susurré una oración. No necesito entenderlo todo ahora, solo necesito seguir amándote. Y volví a la fila sintiendo un alivio inmenso, con el corazón ligero como pluma. Cuando la misa llegó a su fin, el Padre Inocencio, con una sonrisa tierna, pronunció los agradecimientos. «Agradezco a cada uno que vino», dijo, «a cada mano que ayudó a levantar esta imagen y sobre todo a aquellos que permitieron que María entrara por la puerta principal del corazón, como hizo Esteban». La mención de mi nombre, tan pública, hizo que la asamblea se levantara. Un aplauso al unísono estalló y allí, ante todos, lloré sin miedo, sin la menor vergüenza. Lloré como si cada gota salada lavara los últimos vestigios de un orgullo necio que aún se empeñaba en habitarme. Después de la misa, una pequeña multitud vino a mi encuentro, abrazándome. Una señora de cabello blanco, con ojos llorosos, tomó mis manos. «Mi hijo se alejó de la fe», confesó, «pero hoy, al verlo aquí, siento que un pedacito de él, un fragmento de su alma, regresó a mí». Una niña, con los dedos manchados de lápices de colores, me entregó un dibujo sencillo. Yo, arrodillado ante la Virgen. Arriba, un corazón rojo, vibrante, con alas. Guardé aquel dibujo no solo como un regalo, sino como una verdadera reliquia del alma. Regresé a casa a pie, al lado de mi esposa. Sin prisa, sin el tumulto de antes, allá arriba, la luna llena bañaba los techos con su luz plateada, y la imagen de la Virgen, en la plaza, brillaba suavemente, envuelta en la danza de las velas aún encendidas a sus pies. Esa noche, curiosamente, no soñé, pero ni falta que hizo. Porque el sueño más grande de mi vida, ese que jamás me atreví a susurrar, ya se estaba haciendo realidad. Despierto. Al día siguiente de aquella misa, hermanos y hermanas, el sol amaneció perezoso, un hilito de luz dorada escurriendo por los tejados de San José de las Flores. Era 13 de diciembre, pero el pueblito aún parecía embriagado por la fe, por un tipo de alegría que no se compra en tiendas. Era la pura euforia de quien finalmente regresa al hogar, después de una jornada demasiado larga, después de haberse sentido perdido por tanto tiempo. Desperté temprano, mucho antes del tañido de las campanas de la iglesia. Miré por la ventana, a la luz que se esparcía, y sonreí. Una sonrisa plena. Las calles ya palpitaban, vivas, con flores de papel que coloreaban cada esquina. Banderitas festivas danzaban al viento, cruzando de un lado a otro. En la plaza un grupo de niños, descalzos, corría y reía, adornando los escalones del altar con pétalos frescos. Frente a la iglesia, señoras barrían la entrada con escobas de ramas, sus cantos suaves acunando la mañana. Mi esposa, con un cariño que solo ella tenía, me ayudó a vestir la camisa blanca, bordada a mano. Ella misma la había hecho. En el bolsillo izquierdo, un pequeño símbolo de la Virgencita, discreto pero poderosamente presente. «¿Estás nervioso?», me preguntó ella. «Estoy en paz», respondí. «¿Y
por primera vez en la vida, no era solo una frase hecha, era paz, genuina, profunda. A las 9 de la mañana, hermanos y hermanas, los campanarios comenzaron a sonar, y fue como si todo San José de las Flores despertara, un solo cuerpo, un solo corazón. Desde las montañas hasta el mercado, desde las calles de tierra hasta las escuelas, todos los pasos convergían hacia la plaza. Era la primera fiesta popular de Nuestra Señora de Guadalupe que yo organizaba, pero ahora no como presidente municipal, ahora como hijo. El kiosco se transformó, decorado con encajes delicados, frutas vibrantes, palmas y flores exuberantes. Mesas abarrotadas de comida casera preparada por las propias familias, tamales, pan de elote, arroz con leche, atole de canela. A las 10, los mariachis llegaron. No fueron contratados por mí, pero vinieron como un regalo, una donación de los comerciantes locales. La madre merece música, dijo uno de ellos. Y, si es con alma, ¡ay, mucho mejor! Los alumnos de la escuela municipal escenificaron la aparición de Nuestra Señora a Juan Diego. Hermanos y hermanas, yo lloré. Vi allí, ante mis ojos, la fe que un día intenté callar, ahora floreciendo con un color aún más vibrante. El padre Inocencio me llamó al micrófono. Yo había pedido nada de discursos largos, solo gratitud. Tomé el micrófono con las manos firmes. Por años, empecé, con la voz ahogada. Este lugar se dobló a la voluntad de un hombre ciego, un líder duro. Ese hombre era yo. Una pausa. Pero María, con su gracia, vio en mí lo que yo ya no era capaz de ver. Miré a la multitud. Hermanos y hermanas, hoy no es solo su fiesta, es la fiesta del perdón, del reencuentro, del nuevo comienzo. Estallaron los aplausos, abrazos apretados, ojos llenos de lágrimas. Después me senté en una banca de madera junto a la imagen. Me quedé ahí por horas. Recibí a familias enteras, autografié fotografías, escuché historias que me calentaban el alma. Una mujer con la mirada cansada por la vida me confió: mi hijo volvió a la iglesia por usted. Lo vio arrodillarse y dijo: si hasta el presidente municipal puede cambiar, ¿por qué yo no puedo intentarlo? Le apreté la mano con fuerza. Fue la madre quien nos cambió a todos. Por la tarde, la procesión tomó las calles. Cientos de personas caminaban, velas encendidas en las manos, cánticos en los labios y esperanza en los ojos. La imagen de la Virgen reposaba sobre una plataforma de madera, adornada con flores rojas y blancas, cargada con respeto por 4 hombres fuertes. Por el camino, presencié gestos que me marcaron para siempre. Un niño soltó el celular y se arrodilló en la tierra. Un anciano se quitó el sombrero y las lágrimas rodaban. Una joven le entregó a la imagen el anillo de su futuro matrimonio, su forma de agradecer por una gracia recibida. Cuando la procesión regresó a la plaza, el cielo empezó a transformarse. La luz anaranjada del atardecer tiñó la imagen con tonos dorados y por unos segundos pareció viva. El padre Miguel levantó el rosario e hizo una oración en voz alta. Madre Santísima, hoy te entregamos a nuestro pueblo. Cuídalo como cuidas a tus hijos. Guarda nuestros hogares, nuestros corazones, nuestras esperanzas y enséñanos a amar con tu silencio y tu firmeza. Un último cántico se elevó. La campana de la iglesia sonó 12 veces y en ese instante San José de las Flores volvió a ser lo que siempre fue: tierra de fe, casa de la madre, refugio de quien cree. Pasaron algunos meses desde la fiesta y todo cambió. Cambió la forma en que me ven en las calles, cambió la forma en que el pueblo respira, pero sobre todo, lo que cambió, de verdad, fue la manera en que yo existo. Mi nombre sigue siendo Manuel Rojas. Sigo siendo presidente municipal de San José de las Flores. Sigo firmando documentos, asistiendo a reuniones, administrando las cuentas públicas. Pero algo dentro de mí floreció y esta nueva vida, esta paz, es un regalo que llevo conmigo cada día, antes de cualquier cargo,
Antes de cualquier título que la vida me dio, hay una verdad que resuena más fuerte. Yo soy un hijo, hijo de la Virgen, un hijo de una madre que no se rinde, que no impone y que jamás acusa. Su espera es silenciosa, pero sus brazos siempre abiertos. Y de repente, hermanos y hermanas, hoy la veo en cada detalle, en cada rincón de nuestro pueblo. Es en ella donde encuentro la dulzura de las señoras que, con un cariño casi olvidado, barren las escalinatas de la iglesia. Es la firmeza de su mirada la que veo en las madres que solas sacan adelante a sus hijos. La misericordia, esa se desborda en los abrazos de los pequeños que corren hasta mí en la plaza, pidiendo la bendición. Pero, quizás, lo que más me conmueve es su paciencia, la paciencia que me acompaña mientras yo, aún hoy, intento ser una mejor persona. Porque, sí, la verdad es que todavía me equivoco, todavía me impaciento. Y, sí, aún libró una batalla silenciosa contra esa vieja arrogancia que, insistente, se empeña en resurgir. ¿La diferencia? Ahora tengo a dónde ir, tengo a quién recurrir, una madre que conoce cada uno de mis límites y, aún así, me llama por mi nombre. Todos los días, antes incluso de cruzar la puerta de la presidencia municipal, hago mi primera parada. En la plaza, solo unos minutos. Permanezco allí, frente a su imagen. Me persigno a mi manera todavía tan imperfecta y le susurro: guíame hoy también, Madre. Algunos días, ni una palabra, solo el silencio. Me quedo ahí, escuchando con el alma. Ella no me responde con sonidos, pero sí, con una paz que me abraza y me inunda por completo. En mi casa, hermanos y hermanas, el altar de la cocina, que antes se ocultaba, ahora brilla, a la vista de todos. Ya no está camuflado detrás de los trapos de cocina viejos. Se yergue firme entre la pureza de la sal y el dorado del aceite. Y cada día, antes del almuerzo, mis oraciones son de gratitud. Por el pan, por la vida y, sobre todo, por esa madre que, pacientemente, me encontró. ¿Mi esposa? Ella tiene otro brillo en los ojos. Dice que, al rezar, ya no se siente sola. Nuestra casa ahora es otra. Hace poco, un sobre anónimo me llegó. Dentro, una carta. Cada palabra, hermanos y hermanas, un choque, una revelación. Señor Rojas, crecí escuchando a mi abuela decir que usted odiaba a la Virgen, pero hoy les cuento a mis hijos que usted es la prueba viva de que ella transforma hasta los corazones más endurecidos. Gracias por mostrarnos que nadie está perdido para siempre. Esa carta la guardé. En el mismo lugar donde reposa un dibujo infantil, un corazón rojo con alas. No es un trofeo, jamás. Es un recordatorio constante, un espejo de quien fui un día y de quien yo jamás quiero volver a ser. Hoy, hermanos y hermanas, la gran verdad es que entiendo. La mayor victoria de un hombre no es subirse a un templete, arrancar aplausos o ganar una elección. La verdadera conquista es mucho más íntima. Poder decir a pecho abierto: me equivoqué, fui perdonado y ahora quiero, sinceramente, amar de nuevo. San José de las Flores no es una metrópolis, no ostenta aeropuertos ni centros comerciales relucientes. Pero hoy guarda algo que muchas ciudades olvidaron. Tiene fe, tiene una madre y tiene hijos que finalmente regresaron a su regazo. Si me escuchan hoy, no esperen un discurso político cualquiera. Lo que escucharán es un testimonio, una historia. Y si, por casualidad, un día pasan por aquí, me encontrarán en la plaza muy temprano, de frente a su imagen, a veces con un rosario entre los dedos, otras veces solo con el corazón desnudo. Y si alguien les pregunta: ¿quién es ese hombre?, la respuesta será sencilla, abrumadoramente sencilla. Ese es solo un hijo más, un hijo que un día quiso destruir a la madre, pero que fue, por ella, salvado. Si esta historia les ha tocado el corazón, si creen como yo, que no hay quien el abrazo de una madre no pueda alcanzar, entonces, únanse.
Dejen aquí su "yo también soy hijo". Compartan este relato con quien necesite saber que aún hay tiempo. Y claro, suscríbanse para más fe, conversión y milagros silenciosos. Porque cuando la madre entra, mi amigo, ningún corazón sale igual. Jamás.